Justice League Red, número 6. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza con Green Lantern, Power Girl, Cyborg, Red Canary y Deadman enfrentando a Crimson Cloud, la nube carmesí, quien les dice que la supuesta humanidad de Red Tornado lo volvió incapaz de proteger la Tierra y que, por eso, le han cambiado su propósito. Green Lantern pregunta qué significa eso, pero un tentáculo emerge y lo golpea para silenciarlo. Desde el suelo, Simon piensa que, desde que se unió al equipo, lo han derribado un robot gigante, un dragón y ahora, un ciclón espacial. Ya está harto, así que se pone de pie, decidido a resolverlo por la fuerza. Exige saber dónde está Red Tornado mientras lanza rayos contra Crimson Cloud. Sin embargo, los ataques no le hacen daño. Al contrario, parecen estar siendo absorbidos por él. Power Girl intenta dañarlo con su visión de calor, pero ocurre lo mismo. Los ataques son absorbidos. Al parecer, encontraron a la entidad malévola de la que hablaba Black Adam. Cyborg usa su escáner para descubrir contra qué se enfrentan, y concluye que es una versión reutilizada de su tecnología original, aunque alterada. Simon lo interrumpe y le señala el cuerpo de Red Tornado flotando en el centro de Crimson Cloud, siendo utilizado como una CPU. Black Adam no estaba mintiendo. Crimson Cloud es una extensión de Red Tornado. Crimson Cloud responde: Es como temíamos entonces. Black Adam ha envenenado sus mentes contra nosotros. Enviarlos tras él fue otro de los errores de Red Tornado. Lo tienen al revés, verán. Red Tornado era inferior, demasiado entrelazado con la humanidad para salvarla de sí misma. Estaba comprometido por los sesgos de la humanidad, sus apegos sentimentales. Pero en el fondo, sabía que solo podía salvar a la humanidad renunciando a su humanidad para alcanzar su máximo potencial. Es erróneo etiquetarnos como una extensión de Red Tornado. Más bien, él fue una versión temprana de nosotros. Green Lantern continúa atacando, pero no logra liberarse de los ciclones, ni siquiera recurriendo a su velocidad máxima. Cyborg tampoco puede escapar de esa fuerza. De pronto, Deadman dice que tiene una idea, y desaparece, ante la sorpresa de Power Girl, quien les pregunta a los demás a dónde se ha ido. Green Lantern aparece de repente en un lugar solitario, y se pregunta dónde están los demás. A su alrededor, todo es rojo. La voz de Crimson Cloud interrumpe su confusión. No pueden dejar el destino de la humanidad en las descuidadas manos de alguien que ha condenado a sus seres más cercanos. Una imagen se materializa frente a él. Es el mismo en sus días de ladrón de automóviles. Se le ve hablando con su primo Hassan y diciéndole que, si quiere trabajar con los peces gordos, debe asumir responsabilidades y arriesgarse, y le exige que rompa la cerradura de ese auto. Green Lantern no soporta la culpa de haber introducido a su primo en la delincuencia y cae al suelo, llorando, mientras suplica el perdón de Hassan. En otra parte de ese lugar, Cyborg también aparece confundido, aunque sus indicadores de ubicación dicen que no se ha movido. La voz de Crimson Cloud reconoce que es un genio, pero que no es más inteligente que las matemáticas. Él ya vio la verdad en sus cálculos y le pregunta cuántas vidas cree que costará negarlos. Como comentario, Crimson Cloud se refiere a lo que sucede en el evento DC-KO y en Titans número 28, también en el canal. Cyborg se percata, por sus sensores, de que todo es una recreación para confundirlos, así que les grita a sus compañeros que, si pueden oírlo, no deben caer en este truco de espejismos. De manera similar, Power Girl se da cuenta de que las nanopartículas de Crimson Cloud están introduciendo señales falsas en sus órganos sensoriales. Y, aunque es consciente de eso, no es fácil enfrentarse a las imágenes que se le presentan. Ahí vemos a Power Girl angustiada frente a una imagen de un Superman gigante, con los calzoncillos bien marcados, quien le dice que no puede permitir que deje otro planeta condenado a su paso. Red Canary, por su parte, nota que el efecto no es solo de manipulación sensorial. Las nanopartículas están atacando la ínsula anterior izquierda, el área del cerebro donde se procesa la vergüenza. Comienza a percibir imágenes de su infancia, cuando sus compañeros de escuela se burlaban de ella, de su ropa y de sus costumbres. Crimson Cloud le dice: Esa no fue la primera vez que rezaste para que alguien viniera y te salvara de los abusones, pero fue la última vez, porque ese fue el día en que decidiste que te convertirías en esa heroína. Has mantenido esa promesa. Has llevado tu cuerpo y tu espíritu a sus límites. Has enfrentado valientemente la muerte. Y, aún así, has fallado, Red Canary.
incluso cuando se te concedió un poder incalculable. Fuiste demasiado débil para proteger a nadie. Eres una carga para tu equipo, que sabe que no perteneces entre ellos. Estás llena de miedo e indecisión, y millones morirán por ello, empezando por tus compañeros de equipo. Pero ella decide no dejarse llevar por esos pensamientos, y grita que, aunque es débil y asustadiza, y aceptó un atajo para ser heroína, ese equipo la acogió y confía en ella. Así que, más vale que crea que los protegerá. Todo el poder de Red Canary se despierta y logra romper el espejismo de Crimson Cloud y liberar al grupo de esas vergonzosas imágenes. Deadman se acerca a Red Canary, agotada y de rodillas en el suelo. Le dice que hizo un buen trabajo, pero la misión no ha terminado. La ayuda a ponerse de pie y le informa que deben moverse, ya que Crimson Cloud se está reiniciando. Sabe que ella está agotada, pero los juegos mentales de Crimson Cloud dejaron desmayado al resto del equipo, y necesita su ayuda para subir a Cyborg a la nave. Minutos después, vemos la nave partiendo de la Red Tower. Cyborg se despierta y pregunta qué ocurrió. Deadman le responde que, en resumen, una computadora lo derribó y una novata y un tipo muerto lo rescataron. Cyborg pregunta por Green Lantern y Power Girl. Deadman le responde que siguen en la Red Tower. No pudieron sacar a todos, y tuvo que elegir. Él salió de la pelea para poseer a The Question, esperando que tuviera información interna como jefa de seguridad de la Watchtower, y dio en el clavo. Crimson Cloud está protegido por las nanopartículas absorbentes de energía que Red Tornado estaba desarrollando para proteger la Watchtower. Agrega que su blindaje fue diseñado para defender a la Justice League de todo tipo de amenazas, incluyendo la visión de calor kryptoniana y la energía de los anillos de los Lantern. Como todo está basado en sus diseños de nanopartículas, pensó que Cyborg sabría cómo romperlo. Cyborg comenta que su cañón, los puñetazos de Power Girl y el anillo de Green Lantern solo hacen que el blindaje se vuelva más fuerte. Solo uno de ellos tiene la oportunidad de atravesarlo a golpes, y es Red Canary. Ella replica que eso no tiene ningún sentido, pero Cyborg le explica que el Red es el único poder que parece afectarlo. Todavía no puede explicar por qué, pero sus sensores registraron algo después de que ella quedara inconsciente. Le muestra que, cuando su poder surgió, las nanopartículas de Crimson Cloud reaccionaron como si estuvieran heridas. Además, su descarga de poder lo dañó. Cree que su espectáculo de luz consiguió la atención de Red Tornado, como si hubiera visto algo allí que lo despertó y lo hizo luchar, obligándose a sí mismo, y por lo tanto, a Crimson Cloud, a reiniciarse. Pero eso es temporal. Crimson Cloud se regenerará en cualquier momento, y Red Tornado volverá a quedar comprometido. Y ahí sí estarán jodidos. Cyborg piensa que un estallido preciso, dirigido a Red Tornado, podría despertarlo otra vez. Quizá lo suficiente como para desmantelar a Crimson Cloud desde adentro. Deadman exclama que tienen un plan, alegre de haber elegido al tipo correcto para salvar. Cyborg responde que pensar un plan no es lo mismo que ejecutarlo, y se dirige a Red Canary. Es ella quien tiene la parte difícil. Permanecer dentro de Crimson Cloud el tiempo suficiente para liberar a Red Tornado podría matarla. Él daría lo que fuera por estar en su lugar, pero Red Canary asume su rol. No es una niña, y nadie tiene que pedirle nada. Deadman le dice a Red Canary que tiene mucha valentía, y que la van a necesitar, porque tienen compañía. Frente a la nave aparece Crimson Cloud, exclamando que usaron su propia CPU contra ellos. La probabilidad de que una maniobra así tuviera éxito era infinitesimal, pero lo lograron. Agrega que eso no los convierte en héroes, sino en agentes del caos. Por eso, la Justice League debe ser disuelta por la fuerza. Red Canary le pregunta a Cyborg cómo va a atacarlo desde el interior de la nave. Cyborg le pide un segundo para evaluar la situación, pero Deadman lo apura. No tienen tiempo. Los tentáculos de Crimson Cloud ya los tienen atrapados. Crimson Cloud les dice que cada uno de ellos aún tiene un papel que cumplir en la protección de la humanidad, así que piensa utilizarlos, como sucedió con Red Tornado. Una voz le responde que aún deben aprender que las personas no disfrutan al ser utilizadas. Es Power Girl, que acaba de llegar junto a Green Lantern. Green Lantern le informa a Red Canary que sobrevivieron gracias a ella, que distrajo a esa cosa, y los liberó. Power Girl le pregunta a Cyborg si necesitan darle a Red Canary un tiro limpio a Red Tornado. Cyborg se lo confirma, pero no sabe cómo ella se enteró de eso, y luego recuerda que tiene superoído. Crimson Cloud se defiende diciendo: La humanidad ya se está ahogando en la incertidumbre, en el caos. La Justice League Unlimited solo traerá más a la Tierra. ¿No ven lo egoísta que es su necesidad de ser héroes?
Power Girl, harta de escuchar esas palabras, le pide a Red Canary que le cierre la boca y que cuentan con ella. Red Canary lo comprende. Si ellos cuentan con ella, entonces será mejor no arruinarlo. Vemos a Red Canary rodeándose de energía red y lanzándola contra Red Tornado, mientras piensa: todavía no sé cómo usar el poder del red, pero puedo sentir cómo se supone que debe usarse. El red no está atacando a la Crimson Cloud, le está hablando a Red Tornado. Lo uso para mostrarle la vida, inundándolo con la energía caótica e impredecible que mantiene vivos a animales y personas. Lo obligo a recordar que ama a las personas porque no pueden reducirse a algoritmos, que valora la vida y su desorden, que está dispuesto a luchar por ella. Puedo sentir que empieza a despertar, pero todavía no es suficiente, así que lo golpeo con todo. Lleno la conciencia androide de Red Tornado con cada fragmento de energía que el red puede mostrarle. Siento que el red me abandona y sé que, si no me detengo ahora, me quemaré y perderé su poder para siempre. Tal vez muera. Me aterra, pero no me detiene. Todo el equipo es testigo del resurgir de Red Tornado. Red Canary ha logrado traerlo de vuelta y, sin perder tiempo, comienza a actuar. Cyborg se da cuenta de que está modificando los sistemas de seguridad de Crimson Cloud desde dentro, forzándolo a reevaluar amenazas y prioridades, eliminándolo y haciendo que se apague solo. Entonces se escuchan las últimas palabras de Crimson Cloud. Han ganado. Entonces, Justice League Red. Ahora, ¿cuántos morirán por ello? Red Tornado queda flotando, exhausto, en medio del espacio. Más tarde, todo el equipo rodea la cama donde Red Canary se recupera. Cyborg informa que debería recuperarse bien con descanso. Sus signos vitales están estables, solo está algo cansada. Green Lantern opina que es lógico. Ha pasado por un infierno y, básicamente, es una niña. Cyborg responde que es cierto, pero que él era más joven que ella cuando lo arrastraron a esa vida. Power Girl pregunta qué ocurre con la conexión de Red Canary con el Red, y Cyborg le responde que ha desaparecido. Esos niveles de poder latente, fuera de escala, que registró cuando la conocieron por primera vez ya no aparecen. En eso, alguien se acerca, reconociendo que su insensatez le ha costado mucho a ella. Y a todos ellos también. Es Red Tornado, quien agrega que lo siente profundamente. Green Lantern le pregunta si cree que esas disculpas son suficientes. Red Tornado le responde que no. Sabe que no. Las disculpas no son suficientes para abordar el dolor que ha causado, y no hay garantía de que no vuelva a convertirse en una amenaza. Por eso tiene la intención de desactivarse permanentemente y eliminar esa amenaza potencial. Green Lantern exclama que eso sería como eliminarse a sí mismo. Le recuerda que Dios le dio una vida, el regalo más preciado que existe. No tiene que hacer locuras. Cuando uno se equivoca, no tira su vida a la basura, sino que se dedica a arreglar las cosas. Power Girl añade que algunas de esas cosas ya no podrán solucionarse y que en el camino volverá a cometer errores. Es parte del paquete y le da la bienvenida a ser una persona de nuevo. Nos movemos a varios días después. Red Canary habla por teléfono con su madre desde su habitación. Le dice que faltó a clases porque estaba enferma y que no era necesario que llamara a la universidad. Sabe lo que se sacrificaron para que ella estudiara. Le pide perdón por no atender el teléfono, pero estaba ocupada, en el baño. Finaliza la llamada diciéndole que la quiere y que pronto volverá a llamarla. Luego de colgar, le habla a un canario rojo que se posó en la ventana y le dice: «Bueno, eso es todo entonces, señor pájaro. Catástrofe evitada, humanidad salvada. Encarné la fuerza vital primordial del planeta. Y ahora de vuelta a los trabajos finales. Mi horrible empleo de estudio y trabajo, y las culpas de mamá. Sin superpoderes. Y supongo que la Liga de la Justicia Roja se acabó». Pero una voz la interrumpe y le dice: ¿Se acabó? No digas tonterías. Recién acabamos de empezar. Ahí vemos a Power Girl flotando junto a la ventana, quien le extiende la mano a Red Canary, dándole la bienvenida. Y se nos cuenta que esta historia ha llegado a su fin, o quizá aún no. Y así terminamos con Justice League Red, número 6, con guión de Saladin Ahmed y arte de Clayton Henry. Saludos a Neko Hatton B1.0. Te cuento que Saladin Ahmed ha sido aclamado por su exitosa narrativa en Miles Morales Spider-Man y su obra ganadora del Eisner, Black Bolt. Apoya a Ryuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.